en una dimensión. ¿Quedó alguna duda de eso? ¿Quedó claro entonces? De mi parte no, profe. Bien, bueno, entonces vamos a arrancar con cinemática en 2 dimensiones. A las personas que deben laboratorio, ¿les ha figurado en el aula virtual el trabajo para presentar? ¿Alguien de acá debe laboratorios todavía o los tienen todos hechos ustedes? Yo los voy a hacer igual, profe, porque por más que los tenga, los voy a hacer igual y los voy a presentar igual. No sé si está bien eso. Sí. Sí. Las condiciones están en el aula virtual, fíjense que está toda la información. Sí. ¿Pero no qué? Bien, los que ya lo hicieron otro año, los reconocemos, ¿sí? Si ustedes ya han presentado, tienen encargado en aula virtual sus notas, Agustín debe haberse fijado quiénes deben y quiénes no. Eh, Así que bueno, fíjense después, yo cargué en el aula virtual un trabajo de laboratorio de cinemática que es exclusivo para aquellos alumnos que no tienen laboratorios previos. ¿Hay alguien acá que deba los laboratorios de otro año? Bueno, se ve que ninguno de yo, profe. Francisco, Profe, sí, yo tengo una pregunta. Si ya tenemos los laboratorios aprobados, ¿en dónde los cargamos? tendrías que tenerlos cargados en en tu autogestión, ¿o no? Sí, yo los tengo cargados ahí, pero ¿cómo sabe el profe eso? Bueno, ya después lo hablo bien con Agustín para ver bien cómo se maneja con eso, ¿sí? Bueno, yo si Me no dijo, tengo una foto de pantalla del aula virtual en la que sale mi nota de los laboratorios del año pasado. bueno, ya Entonces, después le voy a decir bien a él que la semana que viene les informe bien cómo es ese tema, vale, gracias, ¿sí? profe. En tu caso, Francisco, que los tengo bien, no. ¿Quiénes deben los laboratorios? No quiénes tienen, ¿quiénes deben? ¿Hay alguien acá que deba los laboratorios? Bueno, se ve que nadie. Entonces, eh, Gabriel, ¿vos entraste al aula virtual, aula virtual de Facu en estos días? Bueno. Bueno, a aquellas personas que deban los laboratorios les va a figurar. Bien, yo cargué esta semana, ¿sí? Un laboratorio de cinemática que tienen que hacerlo aquellas personas que deban los laboratorios. Así que estén atentos porque tienen fecha límite de entrega, ¿sí? Y mantengan los mismos grupos que han formado en el laboratorio que han hecho con Agustín. O sea, los mismos grupos mantienen para este trabajo de cinemática, ¿sí? Después entren al aula virtual y vean bien qué es lo que tienen que hacer. Incluso hay anotado ahí una fecha para una clase de consulta, que si no me equivoco es el día martes. Así que bueno, vean bien eso, así no se les pasan las fechas, ¿sí? Vamos a arrancar entonces con cinemática en 2 dimensiones, ¿sí? A medida que voy avanzando, recuerden que me detienen, ya sea por chat o le activan el micrófono y me hacen la consulta pertinente. Vamos a ver en particular tiro oblicuo, ¿sí? El movimiento circular lo vamos a ver más adelante, si bien es otro tipo de movimiento en 2 dimensiones, pero nos vamos a centrar en tiro oblicuo en esta unidad de cinemática en 2 dimensiones, ¿sí?
El tiro oblicuo tiene las características que tienen ahí en la pantalla. Vamos a tener el vector velocidad, que siempre va a ser tangente a la trayectoria, ¿sí? Y vamos a tener un movimiento donde va a estar dado esa velocidad inicial con la que sale el tiro, el objeto con el que se va a mover con esta trayectoria en línea punteada. Ese vector de velocidad inicial va a formar un ángulo que lo vamos a llamar θ con respecto a la horizontal, y vamos a tener solamente una aceleración que va hacia abajo, que ¿quién es? ¿Quién es la aceleración que va hacia abajo? La gravedad. La gravedad, ¿sí? Que es una aceleración vertical. ¿Y hay alguna aceleración horizontal que tenga una dirección horizontal? Sí, no. ¿Han tenido el teórico ya de este tema? Sí, profe, pero a mí me costó un poco entenderlo. Bueno, esta es una clase práctica, chicos, así que cualquier consulta que tengan del teórico la hacen en este momento, pero en realidad también es competencia de ustedes ponerse al día con las materias, porque en 1 hora y media yo no me puedo poner a darles teórico y práctico, ¿sí? O sea, lo digo en cinemática o en cualquier otra unidad de física. Ustedes tienen desdoblada la materia en 2 partes, un teórico y un práctico. El teórico lo ven con el profe del teórico y el práctico con el práctico. Y es muy difícil avanzar en un conocimiento práctico si no tienen ni idea del teórico. ¿Bien? Porque aparte son temas que también se han dado en el cursillo. Lo digo porque yo doy el cursillo también. ¿Sí? En el movimiento oblicuo, ¿sí? Ustedes van a tener, como les decía, una trayectoria oblicuo como la que tienen acá en línea de puntos, y van a tener un vector inicial de la velocidad, que es el que tienen en verde, que va a formar un ángulo θ con la horizontal, ¿sí? El objeto se va a ir moviendo a lo largo de la trayectoria, ¿sí? Y ustedes van a tener que, si ustedes descomponen el vector velocidad en sus componentes y x, ustedes van a ver que a lo largo de toda la trayectoria la componente en x del vector velocidad va a ser constante, pero la trayectoria en y va a ir variando. ¿Por qué? Bueno, porque van a tener una aceleración en el eje vertical, que es la gravedad, ¿sí? Pero en el eje horizontal no hay ninguna aceleración. Por eso es que la componente horizontal de la velocidad va a ser siempre constante, porque no hay una aceleración, ¿sí? Entonces, debido a que en el eje X no hay una aceleración, o sea, la aceleración es 0, vamos a tener que hay un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, ¿sí? Y que la componente de la velocidad en el eje X va a ser siempre constante, ¿sí? Ahora bien, la componente en Y, como les dije, va a ir cambiando a lo largo de la trayectoria. ¿Qué es lo que va a ir ocurriendo con la trayectoria en Y de la velocidad? Va a ir disminuyendo hasta llegar a 0, acá, y a partir de este punto va a empezar a hacerse negativa, y cada vez más negativa hasta llegar acá. ¿Bien? Entonces, en Y, como la velocidad sí va cambiando, vamos a tener una aceleración en Y, y en Y entonces vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Donde la aceleración es la gravedad, ¿sí? Y como les dije en X, un movimiento rectilíneo uniforme donde la aceleración es 0, ¿sí? Entonces, para las componentes en X voy a usar las ecuaciones de MRU, y para las componentes en Y voy a usar las ecuaciones de MRV, ¿sí? Como en X es un movimiento rectilíneo uniforme y la aceleración vale 0, la posición la vamos a calcular de esta manera. Posición en X es igual a la posición inicial más la velocidad en X por t, donde recuerden que esa velocidad es constante, porque no hay aceleración en X, ¿sí? O sea, este vector, la componente en X de la velocidad va a ser siempre constante. Va a ser el mismo en todo el movimiento. El que va a ir cambiando es este de acá, ¿sí? Bien.
Entonces, esto sería como serían los vectores posición, velocidad y aceleración. Fíjense, en este primer gráfico, ese vector verde sería el vector posición a lo largo de la trayectoria, que es lo que se forma en rojo, ¿sí? Acá en el gráfico 2 vamos a tener lo que es la velocidad, ¿sí? Donde fíjense qué ocurre con la velocidad. Tenemos tres vectores. El oblicuo es la velocidad, el módulo de la velocidad, el total. Y los dos que están horizontal y vertical son las componentes en X y en Y. Fíjense que la componente en X de la velocidad es siempre constante. La que es horizontal, es siempre constante, es siempre la misma. La que va variando es la componente en Y, que es la vertical, fíjense, que a medida que va subiendo se va achicando hasta hacerse cero en el punto máximo, y a partir de ese punto máximo se va haciendo negativa y cada vez más negativa. ¿Bien? Y la aceleración, en el gráfico 3, solo hay aceleración en Y, en X no hay aceleración, por eso es que siempre es hacia abajo, y que va a estar dado por la gravedad. ¿Bien? Bueno, eso es una situación estática de lo que acabamos de ver. Entonces vamos a ver una serie de ejercicios. Voy a empezar con los ejercicios de la guía, y voy a hacer el ejercicio 3. Dice, se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 100 metros sobre segundos y un ángulo de inclinación de 60 grados respecto al horizontal. Suponiendo nula la resistencia del aire, se pide calcular el tiempo en el que el proyectil alcanza una posición de abscisa de 250 metros, las componentes de la velocidad en dicha posición y la altura alcanzada en dicha posición. Entonces, esta es la situación gráfica. Tenemos un proyectil, que es este de acá, que va a ser lanzado con un dado ángulo de 60 grados respecto al horizontal, con una velocidad inicial de esta velocidad que va a ser de 100 metros sobre segundos, ¿sí? Y me piden, lo primero que vamos a hacer es el tiempo que va a tardar ese proyectil en alcanzar una posición de abscisa de 250 metros. Es decir, el proyectil se va a lanzar con un tiro oblicuo, y supónganse que llega acá. Cuando llegue ahí, supónganse, lo digo así sobre el aire porque todavía no lo sé, hasta no hacer el ejercicio no lo voy a saber, pero supónganse que ahí, cuando yo mido la distancia que hay desde que lo lancé hasta ese punto, hay 250 metros. Eso es lo que me están preguntando, es decir, ¿qué tiempo va a tardar el proyectil en llegar a una posición donde su distancia de abscisa es 250 metros? Es decir, en el eje X. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este ejercicio y en casi todos los ejercicios de tiro oblicuo, lo primero que vamos a hacer es calcular la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. O sea, desdoblar el vector velocidad inicial en sus componentes en X y en sus componentes en Y, ¿sí? Entonces, ¿y cómo lo voy a hacer? Con el módulo de la velocidad y el ángulo, ¿sí? Entonces, la velocidad inicial en X va a estar dada por esta ecuación, donde velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. La velocidad inicial es 100, y el ángulo es un 60, o sea que me va a quedar 100 por coseno de 60, que es 50 metros sobre segundos. Esa es la velocidad inicial en X. Lo mismo voy a hacer ahora, pero para la componente en Y de la velocidad. La componente en Y de la velocidad la voy a calcular como la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces me va a quedar 100 por el seno de 60, que es 86,6 metros sobre segundos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice? Simplemente es calcular las dos componentes de la velocidad. ¿Sí? ¿Están bien que las dos me den positivas? ¿Coincide con la situación dada? Bien. Entonces, de estas dos componentes de la velocidad, ¿van a variar las dos o solo una de ellas? ¿O ninguna?
¿Qué dicen ustedes? Va a variar solamente la componente en I. Solamente va a variar esta de acá. Esta va a permanecer constante durante toda la trayectoria, ¿sí? Entonces esto ténganlo en cuenta. Entonces, lo que me preguntan en el punto A es el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar una posición de abscisa de 250 metros. Bien, como me da la posición de abscisa en 250 metros, y yo sé que en el eje X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la aceleración es cero en el eje X. Voy a usar ecuaciones de MRU. ¿Cuáles eran las ecuaciones de MRU? De posición era igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Se acuerdan? Esta era una de las ecuaciones de MRU. Yo voy a considerar que la posición inicial es 0, porque voy a colocar mi 0 ahí, entonces me queda que la posición es igual a la velocidad en X, obviamente, porque si estoy viendo el eje X va a ser la velocidad en X por el tiempo. De esta ecuación, entonces, ustedes pueden despejar el tiempo para poder calcular el tiempo en el que ese proyectil va a alcanzar una posición de abscisa de 250 metros. ¿Y cómo despejan tiempo de ahí? La velocidad que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces les queda esta ecuación, donde es posición sobre velocidad. La posición es los 250 metros que me pide el enunciado, y la velocidad en X es 50 metros sobre segundos, que es la componente en X. ¿Bien? Eso me da que el tiempo en el que tarda en llegar a esa posición son 5 segundos. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. El punto B me pide las componentes de la velocidad en dicha posición. Yo les dije, imagínense, estoy acá. Imagínense entonces que esos 250 metros en X alcanzan en esta posición de acá. Entonces ahora lo que me está pidiendo calcular es las componentes de la velocidad en X y en Y en esa posición, ¿sí? En X ya sabemos cuánto es. ¿Cuánto es la componente en X en esa posición de acá? ¿Cuánto es la componente 50. de la velocidad? ¿Cuánto? 50. 50, exactamente. ¿Por qué? Porque es la misma en toda la trayectoria. Entonces ya sabemos que en X la componente de la velocidad va a ser igual a la inicial, que es 50. Lo que no sabemos es cómo va a ser la Y. Obviamente que si estamos en una posición como la que yo les grafiqué acá, la componente en Y tiene que ser positiva, pero menor a la inicial, porque fíjense que va disminuyendo, o en el caso de que nos encontremos en una posición como esta, nos tendría que dar ya un signo negativo en la componente en Y, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a sacar la componente en Y en ese tiempo de 5 segundos? Bueno, lo vamos a calcular ahora con las ecuaciones de MRV. ¿Por qué MRV? Porque el movimiento en Y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque tenemos una aceleración que es la gravedad. Entonces, la componente de la velocidad la podemos calcular con esta ecuación. La velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos G por T. Velocidad inicial en Y la tenemos, es 86,6 metros sobre segundos. La gravedad es siempre dato, 9,8, y el tiempo son los 5 segundos que acabo de calcular. De ahí les va a dar que la componente en la velocidad, en ese tiempo de 5 segundos, es de 37,6 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces, estaríamos en la posición, si yo a esta la llamo posición 1 y a esta la llamo posición 2. ¿En cuál de las dos vamos a estar, teniendo en cuenta el valor de la velocidad en Y que me acaba de dar? En la 1. ¿En la 1 o la 2? En la 1. En la 1. ¿Cómo te das cuenta que en la 1? Porque si no tendría que salirte negativa. Exactamente, ¿sí? Y si me hubiese dado 0, ¿dónde estaríamos? En la altura máxima. En la altura máxima. Perfecto. ¿Está claro eso, no? Bien, el último punto me pregunta entonces la altura alcanzada en esos 250 metros. Es decir,
me está preguntando esta altura de acá, es decir, la distancia desde el objeto hasta el suelo, ¿bien? Y como me pregunta una altura que es vertical, lo voy a calcular con las ecuaciones en I, la posición en I, que obedece de nuevo a un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces va a ser la ecuación de posición en MRV, que era la altura es igual, se los voy a anotar acá, la altura es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de A por T cuadrado. Esa es la ecuación. Adaptada, ¿sí? Acá, en esta situación, yo voy a considerar la altura inicial 0, por eso es que no figura acá en mi ecuación. La velocidad inicial es la velocidad inicial en I. Esta sería la velocidad inicial en I. Por el tiempo, menos un medio por G por T al cuadrado, y ese signo negativo es porque la gravedad va hacia abajo, ¿sí? Entonces, la velocidad inicial en I era 86.6, el tiempo eran los 5 segundos y la gravedad es 9,8. Y de ahí les va a dar que la altura es de 310,5 metros. ¿Quedó claro? Si no hay dudas, sigo con el ejercicio que viene. Van a ver que son estas las ecuaciones que van a usar, ¿sí? Veamos el ejercicio 4. Dice, se dispara un proyectil desde la cima de una montaña de 150 metros, estamos acá, con una velocidad inicial de 180 metros. Esta es la altura inicial, 180 metros formando un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal. Es decir, este ángulo de acá sería de 30 grados. Pide la distancia horizontal desde el cañón hasta el punto de caída, es decir, esta distancia de acá X, y la altura máxima alcanzada por el proyectil, es decir, esta altura de acá. ¿Hasta acá me siguen? ¿Qué son las dos cosas que me preguntan? Entonces, de nuevo, fíjense, lo primero que voy a hacer es calcular las componentes de la velocidad en X y en Y iniciales. Entonces voy a calcular la velocidad inicial en X, con esta ecuación, que es la velocidad inicial por el coseno del ángulo. La velocidad inicial son 180 metros por el coseno de 30, y eso me va a dar que la velocidad inicial en X es 155,88 metros sobre segundos. Y esto recuerden que va a ser constante a lo largo de todo el movimiento. La velocidad inicial en Y va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo, es decir, 180 por seno de 30, que les da 90 metros sobre segundos. Y esta es la que va a ir cambiando a lo largo de toda la trayectoria, ¿sí? Lo primero que me preguntaba entonces es la distancia horizontal, Sx, que les había marcado anteriormente. Y para tener Sx, lo primero que voy a tener que calcular es el tiempo. Es decir, el tiempo que tarda el proyectil desde que sale de este punto hasta llegar a este punto de acá. Voy a tener que primero calcular el tiempo de todo ese movimiento para poder venir y calcular este X. ¿Cómo voy a calcular ese tiempo? Bueno, como yo tengo como dato la altura inicial, sé de dónde parte el objeto y sé a qué altura llega. Entonces, por ejemplo, si yo voy a colocar mi inicial en este punto y lo voy a llamar 0, mi I final va a ser menos 150 metros. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo sé la altura inicial y la altura final. Pueden usar así el sistema como lo uso yo, o bien pueden usar, como les dije en la clase pasada, si quieren colocar el que la altura inicial es 150 metros y que la final es 0, es lo mismo, ¿sí? Cualquiera de las dos formas es válida, ¿sí? Yo voy a usar altura inicial 0, altura final menos 150 metros. Como tengo de dato la altura inicial, la altura final, y tengo de dato también la velocidad inicial en I, voy a calcular con esta ecuación de posición en I, que recuerden que es del movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque en I es un MRV,
como les dije, tengo la velocidad inicial, tengo la gravedad y tengo la altura inicial y la altura final, puedo calcular con esta ecuación el tiempo. Entonces, recuerden que la ecuación era esta de acá, la voy a anotar de nuevo para que se acuerden. La altura es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en I por el tiempo menos 1/2 de G por T cuadrado. Mi altura final, en mi caso, sería menos 150 metros. La altura inicial es 0. ¿Sí? La velocidad inicial en I es 90, lo habíamos calculado recién, y la gravedad es 9,8. Entonces fíjense que les va a quedar una ecuación de segundo grado, donde van a tener que igualarla a 0, que es lo que hice acá, le igualo a 0, y de acá les va a quedar el término A, el término B y el término C. ¿Y cómo lo resuelvo? Bueno, como cualquier ecuación de segundo grado, aplicando Bhaskara, ¿sí? Con esta ecuación, entonces, van a poder calcular el tiempo. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Bien. Entonces, en este caso, A es menos 4,9, B es 90 y C vale 150. Aplican Bhaskara y les va a dar dos resultados Bhaskara. Uno positivo y uno negativo. ¿Con cuál me quedo y por qué? Con el Con el positivo. resultado positivo, ¿Por qué? porque no hay tiempo, ese tiempo no puede ser negativo. Porque es un tiempo, ¿sí? Entonces, si es la variable que estoy calculando es el tiempo, siempre es positiva. Entonces el resultado, ustedes recuerden que les va a dar dos resultados. El negativo lo descartan. ¿Y por qué les va a dar uno negativo? Bueno, sencillamente porque si esto fuese una parábola, fíjense, el otro valor que les está dando es este de acá. Por eso que les da negativo. Es como seguir la trayectoria hacia atrás, ¿sí? Pero ese obviamente lo descartan. Bien, cuando ustedes apliquen Bhaskara, como les dije, les va a dar uno positivo, uno negativo. El negativo lo descartan porque los tiempos solo pueden ser positivos. Y les va a dar que el tiempo es de 19,9 segundos. Eso es el tiempo que tarda mi proyectil al llegar al nivel del suelo. Como tengo ya el tiempo de vuelo de mi proyectil, yo ahora puedo, con la ecuación de posición de X, que era la ecuación de posición en MRU, calcular entonces la distancia en X. ¿Cómo la voy a calcular? Bueno, la velocidad en X por el tiempo. La velocidad en X era 155,88 y el tiempo son el que acabo de calcular, que es 19,9, o sea que les da que la distancia en X recorrida es de 3102,01 metros, que es esta distancia horizontal de acá. ¿Sí? Bien, lo otro que nos preguntaba es la altura máxima. La altura máxima es, recuerden que es aquella altura donde la componente de la velocidad en I, o sea, la altura máxima es la altura donde la componente de la velocidad, la componente de la velocidad en I es 0. ¿Sí? Bueno, trabajando con la ecuación de velocidad, llegan a que esta es una fórmula válida para calcular la altura máxima. Pero ojo con esa ecuación, porque esa ecuación les permite calcular la altura máxima cuando mi objeto parte de un punto y llega a un punto en la misma altura. Es decir, si yo aplico esa ecuación que les acabo de mostrar, si yo les aplican esa ecuación de acá, entonces, fíjense, la velocidad inicial en I al cuadrado sobre 2 por G. ¿Bien? La velocidad inicial en I, ustedes la calcularon al inicio, desde esta de acá. 90 metros sobre segundos. Y la gravedad es 9,8. O sea que les va a dar que la altura máxima son 413,26 metros. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Bien.
Bueno, después tienen ese para ver ustedes y voy a este de acá, que es el más ¿Y complejo. cómo haríamos, Sí. profe, si hay otra fórmula? O sea, lo que yo voy es que no está ahí usted dijo que la fórmula esta solamente se usa para determinado momento. No, o sea, ustedes lo que tengan en claro con esta altura es que es una altura máxima, o sea, que solo permite calcular la altura máxima, no pueden calcular otra altura. Ah, bien, ya está. Eso es lo que quiero que quede claro. O sea, em, ustedes si no usan esta otra, la altura es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en I por el tiempo menos 1/2 de G por T cuadrado. ¿Sí? O sea, esta ecuación es válida para calcular la altura en cualquier momento. Esta es solo para la altura máxima. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Y la otra ecuación que ustedes usan en el eje Y es que la velocidad en I es igual a la velocidad inicial en I menos G por T. ¿Estamos? Y la otra ecuación que pueden usar, si se acuerdan, había una ecuación que relacionaba la velocidad con la altura sin tener el tiempo, que era esta de acá, que la velocidad, siempre hablo de I, porque es el que es un MRV, al cuadrado es igual a la velocidad inicial en I al cuadrado menos 2 por G por I menos I inicial. ¿Sí? De esta última ecuación es que deriva esta de acá. Porque de esta última ecuación, si ustedes colocan, yo les dije, en la altura máxima, esto vale 0. La velocidad en I vale 0. Bueno, si ustedes de acá despejan I, ¿sí? Si acá despejan I, les dan esa ecuación que tienen ahí. ¿Entienden lo que digo? Les voy a mostrar para que me crean. Porque además, eso también les quiero explicar. Entonces que a mí mucho esa fórmula así, no me gusta darla, pero bueno. Esta fórmula, como les dije, es una fórmula del MRV, que es válida para cualquier Profe, ¿qué está momento del mostrando? MRV. Sí. ¿Qué está Ah, ¿no mostrando se ve usted? mi pantalla? Se ve solamente el PowerPoint. Ah, bien, bien, bien. Entonces para, porque pantalla. Ahí está. Ahí sí. Ahora sí. Bien. Esta es la fórmula que yo les digo, que de acá deriva lo de la altura máxima. ¿Qué pasa? En la altura máxima, en la I máxima, como les dije, la componente de la velocidad en I es 0. ¿Sí? Entonces, esto de acá se hace 0. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Eh, ¿Qué otra consideración hace esa fórmula? Les dicen que arrancan de una altura inicial 0. Entonces ustedes esto lo consideran 0. Si ustedes de ahí despejan I, fíjense, este término de acá, el segundo término lo voy a pasar sumando del lado izquierdo. Me va a quedar 2 por G por I es igual a la velocidad inicial en I al cuadrado. Y de ahí si despejan el I, les da la velocidad en I al cuadrado sobre 2 por G. Esta es la fórmula que ustedes tienen de altura máxima, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces ustedes hicieron dos observaciones. O sea, esto es válido cuando la componente en I de la velocidad es 0 y cuando la altura inicial es 0. Fíjense en el problema que ustedes tienen acá. ¿La altura inicial es 0? No. No. Esta es otra cosa que ustedes tienen que tener claro.
Cuando uso esa fórmula, si yo largo el objeto, perdón, opción puntero, pluma. Si yo largo el objeto de acá, la altura máxima se las está calculando como si llegara acá. Entonces en realidad lo que les está calculando es esto. O sea, en mi ejercicio, lo que yo acabo de obtener, esos 413,26 que acabo de obtener, 413, es esa altura de ahí. Entonces yo para tener la altura máxima, en este caso, ¿qué tengo que hacer ahora? Si yo quiero calcular toda. Sumar los 150. Le tengo que sumar los 150 metros. ¿Se entiende? Entonces es importante que ustedes entiendan bien qué consideraciones tiene esta ecuación. ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? Bien. Entonces, vamos al que sigue. Vamos a hacer esto. Dice, desde lo alto de un edificio de 30 metros de altura, acá, vamos acá. Desde lo alto de un edificio de 30 metros de altura se arroja hacia abajo, fíjense la velocidad inicial ahora cómo va, distinto de los dos ejemplos anteriores, un objeto con una velocidad inicial de módulo de 20 metros sobre segundo y un ángulo de 37 bajo la horizontal. Es decir, el ángulo de 37 ahora es medido desde abajo de la horizontal. ¿Sí? Ojo, porque ese bajo la horizontal significa que el ángulo es negativo, es menos 37. O tienen dos opciones, o usan que el ángulo es menos 37 y el signo negativo es porque va por abajo de la horizontal, o bien si quieren usar el ángulo positivo, usan este de acá, es decir, 360 menos 37, que de ahí sale ese 323 que tienen ahí. Ya sea que usen menos 37 o 323, el resultado es el mismo. Así que usen como quieran, siempre y cuando lo usen bien. ¿Sí? Entonces, tienen que la velocidad inicial es 20 metros sobre segundo, pero está por debajo de la horizontal. O sea que yo voy a esperar que la componente en X de la velocidad sea positivo, en el inicial, pero la componente en Y de la velocidad inicial va a ser negativo, porque está bajando. ¿Bien? Me pregunta, ¿qué tan lejos del pie del edificio golpeará el objeto en el piso? Es decir, me está preguntando de nuevo esta distancia X de acá. O sea que fíjense que los pasos a seguir son iguales que los del ejercicio anterior. Lo primero que voy a hacer es calcular las componentes iniciales en X y en Y de la velocidad. La componente inicial de la velocidad en X va a ser la velocidad inicial, que es 20, por el coseno del ángulo, que es 323, o menos 37, el que quieran, les va a dar que la componente de la velocidad inicial en X es 15,97 metros sobre segundo. La componente de la velocidad inicial en Y va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo, es decir, 20 por seno de 323 o seno de menos 37. Y eso les va a dar que la componente inicial de la velocidad de Y es menos 12,04. Y está bien que sea negativo porque va bajando. En todo el momento la velocidad de Y es negativa porque siempre baja. ¿Bien? De nuevo, si yo quiero calcular esa distancia X, tengo que calcular primero el tiempo de vuelo. ¿Y cómo voy a calcular el tiempo de vuelo? Bueno, como yo tengo que la altura inicial es esta de acá, y sé que la altura final es esta de acá, si yo coloco que mi altura inicial es 0, y acá por lo tanto va a ser que mi altura final es menos 30, yo con la ecuación de posición en Y puedo calcular el tiempo de vuelo.
¿sí? Igual que lo que hemos hecho antes. Entonces, fíjense, la ecuación de posición en I es igual a la velocidad inicial en I por el tiempo, menos 1/2 por G por T cuadrado. La altura final es menos 30, la velocidad inicial en I es menos 12,04 y la gravedad es 9,8. Les va a quedar una ecuación de segundo grado. Igualan a 0 y aplican Bhaskara. A es menos 4,9, B es menos 12,04 y C es 30. Al aplicar Bhaskara, de nuevo, les va a quedar uno de los resultados positivos y otro negativo. El negativo lo descartamos porque el tiempo no puede ser negativo y nos quedamos con la solución positiva que es 1,53. Una vez que tengo el tiempo, puedo ahora sí calcular la distancia horizontal con esta ecuación de acá, que la posición en X es igual a la velocidad en X por el tiempo. La velocidad en X es la misma que la inicial, porque es siempre constante, que es 15,97, y el tiempo es el que acabamos de calcular, que es 1,53. Y de ahí les da que la distancia en X es 24,4 metros. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Perfecto. Y vamos con el último ejercicio que les dice. Se dispara un proyectil, como se muestra en la figura, con una velocidad inicial que no es dato, o sea, no me da como dato la velocidad inicial, y un ángulo de 37 grados. Me da el ángulo, o sea, esta sería la velocidad inicial, y me está dando que ese ángulo es 37, pero no me dice cuánto es el módulo de la velocidad. ¿Sí? El disparo se hace desde un punto a 190 metros del borde de un precipicio, o sea, desde acá se hace el disparo, y esto va a ser esa trayectoria punteada que tienen, donde acá, a los 190 metros de la posición en X, desde donde se lanza, hay un precipicio que está ubicado a 160 metros del nivel del suelo, hasta que llegue ese proyectil ahí. Entonces, me piden calcular la velocidad inicial, que en este caso no es dato, siempre en todos los ejercicios anteriores ha sido dato y en este caso no, y me piden calcular la distancia x', que es esta de acá. Bien, hay una fórmula que también se la han dado en el teórico, que es la fórmula de alcance, que la representan con la letra R, que es esta de acá. ¿Saben lo que es el alcance o la R? ¿La han visto esa fórmula? Profe, ¿el alcance no es la distancia en X que llega cuando toca el suelo? Bueno, el alcance es una distancia en X, ¿está bien? Es una distancia en X, pero no es cualquier distancia en X, sino que es la distancia en X donde el objeto, si el objeto es lanzado desde acá, ¿sí? El alcance es la distancia en X donde la altura es la misma que la inicial. Entonces, fíjense, si yo acá coloco que mi altura inicial es 0, acá, el objeto va a ser sube hasta la altura máxima, baja, y acá, en este punto, donde el objeto llega a la misma altura desde donde se lanza, esa distancia en X es el alcance. O sea que en mi ejercicio, esos 190 metros serían el alcance. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no es cualquier distancia en X, sino que es la distancia en X donde la altura final es igual que la altura inicial. ¿Me explicó? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En el ejercicio que en cuestión,
ese dato de 190 metros sería el alcance, ¿sí? Entonces ustedes con la ecuación del alcance, que es esta que está acá, R es igual a 2 por la velocidad inicial en X, por la velocidad inicial en Y, sobre G, con esa ecuación pueden calcular el alcance, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué quiero usar yo esta ecuación? Porque fíjense que con esta ecuación yo voy a poder calcular la velocidad inicial. ¿Por qué? Bueno, el alcance, como les dije, en este caso ya lo tienen, es 190 metros. La gravedad es dato, 9,8. La velocidad inicial en X la puedo calcular como velocidad inicial por el coseno del ángulo, que en este caso el ángulo es 37, y la velocidad inicial en Y la puedo calcular como velocidad inicial por el seno del ángulo, es decir, seno de 37. Entonces fíjense que de esta forma les queda esta ecuación de acá, que es que 190 metros es igual a 2 por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo velocidad inicial por velocidad inicial es velocidad inicial al cuadrado, por coseno de 37 por seno de 37 sobre la gravedad, que es 9,8. De ahí pueden despejar la velocidad inicial y la pueden calcular, que les da 44,01 metros sobre segundo. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Hasta acá quedó claro? Sí, profe. Bien. El punto B me pide calcular esta distancia de acá. Es decir, la distancia horizontal desde el borde del precipicio hasta que el proyectil llega acá. Esa X'. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer para calcular esa X' es calcular la X total, es decir, la distancia horizontal desde que el proyectil sale de acá arriba hasta que llega acá abajo, es decir, esa X de ahí, y si yo a esa X total le resto el alcance, puedo calcular esa X'. O sea que en definitiva esa X' es la X total menos el alcance. ¿Sí? Bueno, esta X total la calculamos como venimos calculando todas las distancias horizontales que hicimos antes. Lo primero que vamos a tener que calcular son las componentes iniciales de las velocidades, ¿sí? Ahora las puedo calcular porque ya calculé la velocidad inicial, entonces fíjense, la velocidad inicial en X la voy a calcular como la velocidad inicial por el coseno del ángulo, me va a dar que es 35,15 metros sobre segundos, y la velocidad inicial en Y va a ser la velocidad inicial por el seno del ángulo, que en este caso me da 26,49. Una vez que tengo las componentes de la velocidad inicial, ya sea en X como en Y, voy a calcular el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo desde que el proyectil sale hasta que llega acá al final. Ese es el tiempo de vuelo. Lo vamos a calcular como hicimos en los dos ejercicios anteriores, con la ecuación de posición en Y. ¿Por qué la ecuación de posición en Y? Bueno, porque yo conozco las alturas inicial y final. Si yo digo que mi altura inicial es 0, voy a poner que mi altura final es menos 160 metros, que es la altura del precipicio, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa altura inicial y final, con la ecuación de posición, voy a poder calcular el tiempo, porque me va a quedar que la altura final es menos 160 metros, la velocidad inicial en Y, que acabamos de calcular, que es 26,49, y la gravedad es 9,8. Entonces, de acá les queda una ecuación de segundo grado, donde le igualan a 0 y aplicamos Bhaskara. Una vez que aplican Bhaskara, de nuevo, van a tener dos tiempos, uno positivo y uno negativo. El resultado negativo lo descartamos y nos quedamos únicamente con el tiempo positivo, que en este caso es 9,02 segundos. Y una vez que tengo el tiempo de vuelo, puedo calcular esa distancia X total, esta X total, ¿sí? ¿Con qué ecuación? Esta de acá, que la posición en X es la velocidad en X por el tiempo. La velocidad en X es 35,15, el tiempo es 9,02, y de acá les da que el X total es 317,05. Ahora bien, si ustedes se acuerdan, el X' debíamos restarle a ese X total el alcance,
y si a 317 le restan el alcance que es 190, les da que el x' es, esa distancia x' es 127,05 metros. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No hay dudas? ¿Algo que quieran que repita? ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, esto sería todo entonces. Yo en un ratito les voy a cargar, yo la clase pasada había grabado la clase, pero después tuve un problema con el archivo donde se sale cortado, así que lo que voy a hacer es, les voy a cargar una clase que tengo cinemática en una dimensión y en 2 dimensiones, una clase del año pasado, así que les voy a cargar esa clase grabada, principalmente para aquellos alumnos que no hayan podido venir hoy, pero también les va a servir como repaso, ¿sí? Y tienen, como les dije, cargado también en el aula virtual ejercicios propuestos, tanto de la cinemática de una dimensión como de 2 dimensiones, y bueno, tienen la clase también cargada, ¿sí? Así que si no tienen dudas o consultas, los libero y los veo la clase que viene, el jueves de la semana que viene. Que tengan buen finde y estamos en contacto. Chau, chau. Muchas gracias, profe, nos Profe. vemos. A ustedes, chau, chau.